A partir de 1600 se produce la revolución científica, con aportes como el de Copérnico, Galileo, Johannes Kepler. Ahí comienza una nueva era en el estudio de la ciencia, algo más moderno, quizás más parecido a lo que tenemos hoy. Bienvenido nuevamente, mi nombre es Eduardo Martín Aviré y hoy vamos a hablar concretamente de lo que son las leyes de Kepler y los movimientos planetarios. Para eso una pequeña introducción. Desde la antigüedad teníamos el sistema de Ptolomeo, en el cual era un sistema geocentrista. En el centro estaba la Tierra, inmóvil, estática, no se sabe si era plana o esférica, bueno, esto es un chiste, pero teníamos alrededor el Sol básicamente cambiado por el lugar de la Tierra. Estaba la Tierra, el lugar del Sol, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Ahora, Copérnico, a fines de 1500, escribe quizás el libro más revolucionario que ha tenido la ciencia, en el cual plantea de que el centro es el Sol y que todos los planetas giran alrededor. Entonces queda tal cual está: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno. Y pone al Sol en el centro. Copérnico fue un sacerdote católico y él, bueno, ya no póstumo, pero ya prácticamente los últimos días de su vida postula esto. Estuvo mucho tiempo guardado porque, bueno, en esa época estaba medio complicado la publicación de este libro, pero sí que lo logra publicar. Bueno, tiempo después muere, no pudo ver quizás toda la revolución que pudo generar. Ahora, ¿qué tiene posteriormente? Galileo construye su telescopio. Galileo no fue el inventor del telescopio, Hans Lippershey, ya lo había construido antes. El tema que estaba utilizado para observar a nivel horizontal, básicamente para la marina, para el tema del ejército. Ahora, la gran idea de Galileo fue agarrar eso y apuntar para arriba. Y esto lo caracteriza como un genio, en el cual empezó a observar el cielo y, bueno, descubrió varias cosas que la tuvo complicada con la Inquisición en esa época. Descubrió que el Sol tenía manchas, no mirando el Sol, porque se dice que quedó ciego, pero sí, por la vejez, otras cosas, pero no fue por mirar el Sol directamente, porque si pones el telescopio y mirás, el ojo te queda hecho un chicharrón. Lo que hizo fue proyectarlo en una lámina y ahí se veía. Observó la Luna y vio que tenía cráteres. Mercurio y Venus tenía fase, descubrió los anillos de Saturno, la mancha de Júpiter. Varias cosas que, bueno, en esa época se pensaba que no había nada de eso, y, bueno, con estas observaciones ya empezó a revolucionar. Había otro astrónomo, un observador, que era Tycho Brahe, que él se pasó toda su vida observando y midiendo exactamente la posición de Marte. Y esta posición de Marte le daba unos pequeños errores en lo que él predecía, apenas unos pocos minutos de arco le daba. Y se murió sin saber por qué le daba ese error, porque él hacía todas las cuentas, observaba y no entendía por qué le daba ese pequeño error, con unas mediciones súper precisas que estaba realizando con los instrumentos que tenía. Y el error fue que consideró las órbitas como círculos, circunferencias perfectas. Y ahora sabemos que las órbitas son un poquito estiradas, llamadas elipses, la figura geométrica. Bueno, y Johannes Kepler, de esa época también, 1600, fue el que enuncia las tres leyes que se llaman leyes de Kepler, en su honor, la que explica los movimientos planetarios y, bueno, la característica que tienen. Lo que dice es que la primera ley se llama ley de las formas, y que dice que todas las órbitas de los planetas alrededor del Sol son elipses de baja excentricidad y que el Sol se encuentra en uno de los dos focos de la elipse, ¿sí? Entonces, por eso el Sol siempre está un poquito al costado, y el punto más cercano se llama perihelio y el más lejano afelio. Eso quiere decir cerca del Sol y lejos del Sol. Helio hace referencia al Sol. Después, la segunda ley es la ley de las áreas, y dice que el radiovector que une el Sol a los planetas barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Qué implicación tiene esto? Que la velocidad de los planetas no es constante. Quiere decir que cuando está más cerca del Sol, si el radiovector, si la distancia es mínima, pero el área que va barriendo, imagínense como un parabrisas, si es más cortito, tiene que moverse más rápido para hacer un área mayor. Y cuando está más lejos, se mueve más lento porque es mayor distancia, entonces el área es más lenta. Y esto, bueno, pensando ya
adelantándonos a Kepler y pensando en Newton y demás, ya sabemos que cuando más lejos está un cuerpo, la atracción gravitacional, la fuerza ejercida es menor. Entonces se mueve más lento cuando está lejos y más rápido cuando está cerca. Bueno, y la tercera ley se llama ley armónica y dice que el periodo de traslación de los planetas elevado al cuadrado es proporcional a su distancia media elevada al cubo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tomándolos en años terrestres y unidad astronómica, que es la distancia Tierra-Sol, Neptuno, que es el más lejano, está a unas 30 unidades astronómicas. Quiere decir que ese número 30 elevado al cubo es proporcional a su periodo de traslación, que son 164 años elevado al cuadrado. Ahí si tomamos el periodo en años terrestres y la distancia en unidades astronómicas, la constante de proporcionalidad sería 1. Pero bueno, en las unidades del Sistema Internacional es 4 pi cuadrados sobre gm, donde g es la constante de gravitación de Newton y m es la masa del objeto central. En el caso del sistema solar es la masa del Sol. Si fueran órbitas alrededor de la Tierra, sería la masa de la Tierra. Esto se puede calcular el periodo de la Luna, o se utiliza para calcular cuando se pone un planeta en órbita, un satélite en órbita alrededor de nuestro planeta. Se utilizan estas leyes, la ley de Newton, para ver a qué velocidad tiene que ir el satélite para, bueno, o no caer a la Tierra de nuevo o no salir despedido y perderse por ahí en el espacio. Pero bueno, estos ya tienen más de 400 años estas leyes y sí que son útiles para poner órbitas, objetos, los satélites básicamente se ponen así. Bueno, y Newton ya después, toda la mecánica newtoniana, ya fue un Newton quizás el máximo, el mayor genio de la historia, que es interesante porque él inventó el cálculo, la herramienta matemática, tuvo que inventar toda esta matemática, toda la rama del cálculo para hacer sus leyes. Entonces esto lo hizo como un tremendo genio porque hizo todas las leyes de los movimientos y a su vez inventó la matemática para hacerlo. Y por eso él describe en su frase a hombros de gigantes. Porque todo lo que hizo fue por estar en hombros de dos gigantes, básicamente de Kepler y Galileo, pero vio un aporte como lo de Tycho Brahe, Copérnico. Fue una época en la cual estos pocos científicos nombrados fueron básicamente los padres de la revolución científica y ya dio paso a toda la evolución que ha tenido hasta ahora. Y después el otro gran quiebre fue en el 1900 con la física moderna. Bueno, sin más, nos vemos mañana en un siguiente video. No te olvides suscribirte, activar la campanita, realizar algún comentario, ver qué te ha parecido este video. Y bueno, nos vemos mañana en el próximo video. Gracias, adiós.